Y en ese punto voy a tener el punto P', acá el punto Q y por acá el punto Q'. Vamos a observar en el análisis que podemos dividir este conductor en tres segmentos. Este primer segmento le voy a denominar segmento PP', este otro segmento al cual le voy a denominar segmento P', y a este otro segmento al cual le voy a denominar segmento Q'. Vamos a observar que en estos segmentos, en los segmentos Q y P', Q' y P', el campo magnético va a ser generado por esos segmentos, va a ser nulo. La contribución de campo magnético va a ser nulo. Y solo en este segmento vamos a determinar el campo magnético. Entonces, a ver, verificaremos si las afirmaciones que estoy realizando es cierto. Entonces, por segmentos, en tres segmentos vamos a dividir y para los segmentos vamos a decir, eh, para PP' primero, vamos a determinar el módulo del campo magnético. Como en esta ecuación, el módulo, voy a expresar esa ecuación para el módulo de dB va a ser igual a mu sub 0 dividido entre 4pi por cociente por módulo de dl cruz r, vector unitario dividido entre r al cuadrado. Entonces voy a determinar el módulo de este vector, dl cruz r. Voy a observar que para estos segmentos iniciales que he indicado, vamos a ver que este producto vectorial me va a dar un módulo igual a 0. Verificaremos. Para ese segmento vamos a determinar el módulo de dl cruz r. Entonces, identificaremos dónde van a estar esos elementos. En este segmento PP', voy a identificar los vectores, el vector dl en inicio. Entonces, el vector dl va a ser este. Voy a graficarlo de color negro. Este sería mi segmento, mi vector dl. Y el vector R, recuerdan, el vector unitario R va desde DL hasta el punto en el cual se quiere calcular el campo magnético, hasta el origen de coordenadas. Solo con fines didácticos voy a dibujar el vector unitario R de la siguiente manera. Debería de estar sobre el mismo vector. Voy a dibujarlo inicialmente sobre el mismo vector. R sería este vector. Vector unitario R, ¿no? Porque va del origen de DL al punto en el cual quiero calcular el campo magnético. Entonces, no se nota bien, aquí anotaremos de la siguiente manera, vector R. Se observa en la gráfica. Entonces, R y DL, como podemos observar, forman un ángulo de 0 grados. Por lo tanto, el módulo de este producto vectorial sería módulo del primer vector, DL, módulo del segundo vector, que es 1, seno de 0 grados. Y esto va a ser igual a 0. Entonces, vamos a decir que la contribución de campo magnético en este segmento va a ser igual a 0. De P a P', la corriente que circula en ese conductor no va a generar campo magnético. Eh, para QQ', podemos realizar un análisis similar. Para el segmento Q', vamos a decir, nuevamente determinamos el módulo del vector DL vectorialmente R. Entonces hay que identificar los elementos DL cruz R. Entonces, solo con fines didácticos voy a borrar esta corriente. Estoy borrando ahí la corriente, sabemos que está saliendo, ¿no? Entonces, voy a identificar primero el vector DL, que sería este vector.
en el conductor, un trozo del conductor, este va a ser mi elemento DL, un trozo rectilíneo. No, tiene que tener el mismo sentido que la circulación de la corriente. Mil disculpas. Aquí. Este va a ser el elemento DL. DL es un vector que tiene que tener la misma dirección y sentido que la corriente. Está saliendo así. Y el vector unitario R va desde el origen de DL hasta el punto en el cual se quiere calcular el campo magnético, sería el vector unitario R. Y se puede observar que en este caso, el ángulo entre el vector R, perdón, el ángulo entre el vector R y DL va a ser igual a 180 grados, como se observa en la gráfica. Entonces acá vamos a decir módulo del primer vector, DL, módulo del segundo vector 1, seno de 180 grados. Y eso va a ser igual a 0. Entonces, a este campo le podríamos denominar B1. Entonces, B2 va a ser 0. La contribución de campo magnético de esos segmentos va a ser 0. Entonces, solo el segmento P'Aq va a contribuir a la generación de campo magnético en el punto O. Entonces, una vez que conocemos ese detalle, decimos para el segmento P'Q, para este segmento, vamos a determinar el producto vectorial DL cruz R. Entonces decimos el producto vectorial DL cruz vector unitario R será igual a, hay que determinar los elementos ahora. Entonces vamos a determinar primero el vector DL. Voy a graficar de la siguiente manera. Este va a ser el vector DL. En ese segmento estoy dibujando un poco grande. Va a ser tangente, ¿no? a esa trayectoria circular. Estoy exagerando el tamaño de DL. Y el vector R sería el vector que va a ir desde el origen de DL hasta el punto en el cual se quiere calcular el campo magnético. Entonces este va a ser el vector R, vector unitario R sería esta. Este vector unitario R va a formar un ángulo de 90 grados siempre con DL, porque DL es tangente a esa trayectoria circular. He exagerado el tamaño de DL para que se observe en la gráfica. Entonces, este módulo diríamos que va a ser igual a módulo de DL, DL, módulo de R, que es 1, seno de 90 grados. Desde P hasta Q, como es una trayectoria circular, siempre van a formar DL y R 90 grados. Seno de 90 grados, como ustedes saben, es igual a la unidad. Por lo tanto, el módulo de este producto vectorial va a ser igual a DL. Una vez que tenemos ese dato, podemos utilizar esta ecuación y reemplazar los valores del módulo de DL para calcular DB. Entonces, por lo cual decimos, utilizando esta ecuación acá, DB, que es el módulo del campo magnético, va a ser igual a mu sub 0 por I dividido entre 4pi por módulo de DL cruz R. Módulo de DL cruz R va a ser igual a DL nada más, dividido entre R al cuadrado. Ese sería el módulo del campo magnético generado por el segmento P'Q. Acá parece que esta Q no está claro. Bueno, así lo dejaremos. Ya tenemos el cálculo del módulo del campo magnético. Pero ¿cuál será la dirección del campo magnético generado en el punto O? La dirección del campo magnético se determina determinando la dirección del campo magnético, la dirección del vector generado por el producto vectorial DL cruz R. El producto vectorial DL cruz R
como DL está en el plano de la pantalla y R también está en el plano de la pantalla que ustedes están observando, DL cruz R va a ser un vector que estaría saliendo del plano de la pantalla, o sea, estaría en la dirección del eje Z. En este punto, voy a marcarlo, en ese punto el campo magnético DB estaría saliendo así. Entonces, y todo el campo magnético generado entre el segmento P' y Q va a estar saliendo. Esta sería la dirección del campo magnético. Va a tener dirección del eje Z, ¿no? Positivo. Entonces ya tenemos dirección y módulo. Ahora queda integrar esta ecuación y es una integral escalar que ustedes pueden integrarlo considerando los métodos que mejor dominen. Por lo tanto, yo voy a integrar ambos lados de la ecuación. Voy a decir integral de A a B entre todo el segmento del conductor. Mu sub 0 i dividido entre 4pi es constante, por lo tanto, integral de A a B se va a expresar en este segmento nada más. Además, esto va a ser igual a mu sub 0 por i dividido entre 4pi. R, que es la distancia desde DL hasta el punto en el cual se quiere calcular el campo magnético, es igual a R mayúscula, el radio de la trayectoria circular. Entonces, va a salir de la integral, pero solo con fines didácticos anotaremos todavía, esto sería A a B por DL dividido entre R cuadrado. Por lo tanto, esto sería igual a mu sub 0 por I dividido entre 4pi por R cuadrado. Por integral de A a B de DL. Entonces, en esa ecuación quedaría calcular esta integral. La integral de A a B de el elemento DL es la suma de estos elementos DL, ¿no? Alrededor de este arco, ¿no? Del perímetro de esa parte semicircular. Entonces, la sumatoria sería de los elementos de L, sería el arco, ¿no? Sería el perímetro de esa región, de esa semicircunferencia, de P' a Q. Y nosotros conocemos expresiones de geometría analítica, ¿no? Que me permite relacionar R, tita y la longitud, ¿no? Del perímetro de esa semicircunferencia. Entonces, esa longitud es igual a tita por R, como sabemos. Entonces, acá vamos a anotar, esta integral va a ser igual a tita por R. De tal manera que el campo magnético B, el módulo va a ser igual a R del numerador con el denominador puedo simplificar, por lo tanto voy a tener mu sub 0 por I dividido entre 4pi por R multiplicado por tita. Esa sería la ecuación para calcular el campo magnético de ese segmento semicircular. Y si quiero representar en forma vectorial esta ecuación, como el campo magnético siempre va a estar en dirección de Z, para ese sistema de coordenadas vamos a decir, vector B va a ser igual, va a tener un módulo igual a mu sub 0 por I dividido entre 4pi por R por tita en dirección de K, ¿no? Considerando el vector unitario en dirección del eje Z. Entonces, esa sería la expresión vectorial del vector campo magnético generado en el origen de coordenadas para el sistema que he definido, ¿no? El sistema de referencias X, Y Z. Ingeniero, una pregunta. ¿La integral de L no era L? ¿O por qué esta vez estamos usando la tita R? Ya. En una circunferencia, acá solo eso para aclarar, en esa circunferencia
de radio, de radio R, digamos así, voy a suponer, tenemos R, R, y este es el centro. Estoy integrando DL entre de P a Q, ¿no? Entonces, para mí esos puntos van a ser estos, ¿no? Este va a ser P y este va a ser Q. De P' a Q, perdón. Entonces, esos elementos de L estarían aquí, ¿no? Serían estos. Y al final la sumatoria va a ser la integral, que es una sumatoria de los elementos de L, sería esta longitud. Esta longitud al cual le voy a denominar L total, ¿ya? Si aquí tengo un ángulo encerrado θ, esta longitud L, que es la sumatoria de los elementos de L, sería R por θ. Eso es lo que he considerado para indicar que esta integral es igual a R por θ. La longitud del perímetro encerrado entre ese ángulo θ y esos dos radios para esa circunferencia sería igual a R por θ. Entendido, ingeniero, pero antes me acuerdo que no sé, en ejercicios anteriores, a pesar de que había curvas, usábamos una L mayúscula. ¿Por qué era eso? Ah, ya. No, eso era para calcular fuerza magnética, ¿no? O sea, para calcular fuerza magnética, hemos dicho, es que teníamos una ecuación de este tipo, ¿no? Bueno, esto está claro, voy a borrar, ¿no? Entonces, cuando teníamos un conductor cualquiera, así digamos, parte de A a B, ¿no? Y la corriente, digamos, está circulando así, de A a B, queríamos evaluar esta integral, ¿no? Fuerza magnética es igual a corriente integral de A a B de dl, ¿no? Vector, vectorialmente campo magnético. Teníamos esta ecuación, ¿no? Entonces, esta es una integral vectorial. Si observan, esta no es una magnitud escalar, sino es un vector, ¿no? Entonces, es la sumatoria de los elementos de L, hemos dicho aquí, ¿no? Y aquí hemos aplicado esto, ¿no? Hemos dicho, aquí tenemos DL, aquí el otro elemento, así, ¿no? Como es una integral vectorial, es la suma vectorial de todos estos trocitos, ¿no? Y hemos dicho, entonces, esa integral, ese vector, va a quedar reflejado por este vector L mayúsculo. Esa era una suma vectorial. Esta es una suma escalar, ¿no? De los elementos de L. Entonces sería la longitud del arco, ¿no? En este caso. Esa es la diferencia. Y queríamos determinar este vector L para aplicarlo en esta ecuación. Esa es la diferencia. Muchas gracias, ingeniero. Entendido. En este caso ya es una ecuación escalar inicialmente, y esto era para fuerza magnética, eso para aclarar. Bueno, esa sería la solución a este ejemplo, pero podemos aprovechar esta solución para encontrar el campo magnético en el centro de un conductor que tiene una forma circular de radio R, en el cual circula una corriente I. Entonces decimos, para un conductor cilíndrico de radio R, vamos a decir, para un conductor cilíndrico de radio R, entonces ahora vamos a tener un conductor de la siguiente manera. Voy a aumentar el grosor para que se note. Si consideramos este conductor cilíndrico de radio R, entonces este va a ser el radio. El campo magnético en el centro, campo magnético en este punto. Si la corriente está circulando en este sentido, aquí vamos a tener corriente I, que da la vuelta así.
Vamos a tener un campo magnético en el centro, campo magnético B, acá, cuyo módulo podemos calcularlo utilizando esta ecuación. Vamos a hacer que tita sea igual a 2pi, ¿no? Ahora ya no va a ser un ángulo tita nada más, sino va a ser igual a 360 grados. Entonces diríamos, en este caso, B, que es igual a mu sub 0 por I dividido entre 4pi por R por tita. Tita va a ser igual a 2pi. Simplificando, el campo magnético B va a ser igual a 2pi con 4pi, quedaría 2 nada más. Va a ser igual a mu sub 0 por I dividido entre 2R. Entonces, esa ecuación me permite calcular el campo magnético para un conductor de radio R. Para un conductor circular de radio R, esta última ecuación. Y el campo magnético en el centro, si ese conductor está, si la corriente está dando vueltas en sentido antihorario, voy a cambiar de color acá mi corriente para que quede claro. Está supuestamente la corriente I, está dando vueltas así. El campo magnético va a estar saliendo, ¿no? Y esto coincide con la regla de circulación, con la regla que hemos planteado en la clase anterior de la mano derecha, del pulgar derecho, ¿no? Si apuntamos con el pulgar derecho en el sentido de circulación de la corriente, entonces el resto de los dedos, la curvatura del resto de los dedos me indica el sentido del campo magnético. Entonces, además también podemos indicar lo siguiente. Este campo magnético, hemos dicho que el campo magnético, las líneas de campo magnético siempre van a formar caminos cesados, ¿no? Estamos viendo el campo magnético que está saliendo, pero podemos hacer una gráfica, se puede realizar una gráfica de la siguiente manera, con fines didácticos esto. Vamos a suponer que acá tenemos un sistema de coordenadas. Espero que me salga bien mi gráfica. Sería mejor así. Entonces, para este sistema de coordenadas, X, Y y no. Entonces, para la gráfica sería este mi sistema de coordenadas para hacer coincidir. Para que coincida, va a ser X, Y, Z, así va a ser. X, Y, Z. Para ese sistema de coordenadas, o sea, el eje Z estaba saliendo, ¿no? El plano de la espira está entre el eje Y y X, ¿no? Entonces voy a dibujar esta espira. Le voy a acomodar. Disculpas, mi espira, así, aproximadamente. Está en el plano YZ, esa espira, y en el centro el campo magnético dice que está saliendo. Entonces acá el campo magnético va a estar saliendo así, ¿no? B. Pero estas líneas de campo magnético tienen que formar caminos cerrados, ¿recuerdan? Y van a formar caminos cerrados de la siguiente manera. ¿Sí? Va a dar vuelta y va a volver así. Sale y retorna así. También va a dar por el otro lado vuelta así para retornar así. Entonces, acá también va a estar volviendo, ¿no? Las líneas de campo magnético generados en esa espira salen del plano de la espira y vuelven, ¿no? Por detrás, en el plano de esa espira de radio R. Recuerden que acá está el radio R para contextualizar, ¿no? Estas líneas de campo magnético generadas en esta gráfica por esta espira circular tienen la misma forma que las líneas de campo generados por un imán que tiene su polo norte y su polo sur de la siguiente manera.
Entonces voy a considerar nuevamente ese sistema de coordenadas, acá, perdón, Y, Z, X, con fines didácticos, toda esta aclaración, Z, X, Y. Entonces, si yo dispongo de un electroimán acá, con su polo norte y su polo sur, está sobre el eje Z, para que quede claro. Entonces, las líneas de campo magnético van a salir del polo norte y van a volver al polo sur. Y acá van a salir del polo norte y van a volver al polo sur. Estas serían la forma de líneas de campo magnético B. Esta forma de líneas de campo magnético generado por un imán con su polo norte y su polo sur tiene la misma forma, o sea, estas líneas de campo magnético en ambos casos son iguales. Entonces, una espira circular va a generar líneas de campo magnético parecidas a las líneas de campo generadas por un imán que tiene su polo norte y su polo sur. Por lo tanto, muchas veces este análisis inicial se utiliza para construir electroimanes, ¿no? Entonces, con una espira circular puedo generar líneas de campo magnético parecidas a los de un electroimán, ¿no? Muchos autores, entonces, dicen, acá voy a tener una analogía, ¿no? En la espira, supuestamente voy a tener acá un polo norte y acá un polo sur. En la espira, ¿no? Del plano de la espira va a estar saliendo las líneas de campo magnético y van a representar el polo norte, y del otro plano, por detrás, va a volver las líneas de campo magnético y va a representar el polo sur. Bueno, voy a borrar ese imancito que se ha presentado ahí, con fines didácticos, para que no se note muy borroso, mi gráfica sea muy mala. Esas serían las conclusiones de este ejemplo. Entonces, ya tenemos otra ecuación que ustedes pueden utilizar como fórmula, esta ecuación, que me permite calcular el campo magnético en un segmento semicircular de un conductor que transporta una corriente, ¿no? Y si el conductor tiene la forma de un conductor cilíndrico, una circunferencia, entonces esa sería la ecuación. Tita va a ser igual a 2pi. Eh, con esa conclusión vamos a dejarles unos 2 minutos para que tomen sus apuntes. Si tienen consultas, pueden realizarlo en este momento. Estas dos ecuaciones pueden considerarlo como fórmula, esta y esta. Si en el examen directamente utilizan esas ecuaciones, es válida, porque se deduce en la parte teórica, esta es la parte teórica. Entonces, no voy a decir por qué usan esa fórmula, ¿no? Pues hemos desarrollado en la clase y ustedes utilizan directamente esas ecuaciones. Pero hay que saber dónde aplicarlos y la situación, ¿no?, en la cual deben de utilizarlo. También las ecuaciones que hemos deducido el día de ayer para un conductor rectilíneo son válidas, ¿no? Estas dos ecuaciones, por si acaso, ¿no? Esta ecuación 1 y esta ecuación 2. Está en sus apuntes en Google Classroom, por si acaso, para los que tal vez no estaban el día de ayer, ¿no? 2 minutos nos quedamos con esta imagen como máximo y pasamos al siguiente ejemplo.
Bueno, puedo pasar a la siguiente página. Sí, jefe. Muchas gracias. Entonces, vamos a plantear otro ejemplo, ejemplo 3. Estos tres ejemplos mínimamente ustedes tienen que saber calcular el campo magnético para esas configuraciones, porque posteriormente nos permiten calcular campos magnéticos en configuraciones más complejas. ¿Sí? En el ejemplo 3 me indican lo siguiente, calcular el campo magnético B mayúscula en el punto P. El punto P para esta figura está sobre el eje X a una distancia X del plano de esta espira. Tenemos una espira como ahora, esta espira está en el plano YZ, acá podemos observar, esa espira de radio R está en el plano YZ, y el eje Z pasa justo por el centro de esta espira de radio R, este eje Z, y me piden calcular sobre este eje Z a una distancia X está el punto P, me piden calcular el campo magnético en el punto P. La corriente circula en el sentido antihorario en la figura, ¿no? Acá está subiendo y aquí está bajando. Entonces, ahora hay que determinar el campo magnético en este punto P, utilizando la ley de Biot y Sabat, que es esta ecuación. Con el uso de esa ecuación calculamos, ¿no? Como hemos estado realizando durante la solución de estos ejemplos, en la solución vamos a identificar los elementos de la integral para posteriormente evaluar el módulo de este producto vectorial, ¿no? Tenemos que identificar los elementos de L cruz R. Entonces, vamos a identificar esos elementos. Voy a copiar esta gráfica para que el enunciado ahí quede claro, ¿no? Entonces, voy a identificar primero el elemento DL y el elemento R, ¿ya? Que son los más importantes, ¿no? Luego la distancia R también puedo identificar. Entonces, para el elemento DL, voy a considerar el trozo del conductor en la parte superior acá. Este segmento, la parte superior, voy a tener este elemento DL. Debe ser un elemento más pequeño, ¿no? Aquí más o menos así, es un elemento infinitesimal por si acaso, ese sería el elemento DL. Ese elemento DL, tengo que trazar una línea que va desde el origen del elemento DL al punto P. Entonces voy a trazar esa línea de la siguiente manera, sería esta línea, y lo voy a dibujar con líneas punteadas, ¿no? La longitud desde DL hasta P sería R, ¿no? Entonces, acá voy a decir, esta longitud es R, y el vector unitario R sombrerito va a ir desde el origen de DL al punto P. Por lo tanto, este sería el vector unitario. Aquí va a estar vector unitario R. Ese vector unitario, debido a la configuración, va a formar acá un ángulo de 90 grados con DL. Entonces voy a dibujar ese ángulo de color negro para que se note mejor. Entonces acá vamos a tener un ángulo de 90 grados. El ángulo entre DL y R en primera instancia va a ser igual a 90 grados. Y en el punto B vamos a tener un campo magnético. Podemos prolongar la línea de acción de R de esta manera. El vector en diferencial de campo magnético en el punto P va a ser perpendicular a R y perpendicular a DL, perpendicular al plano formado entre esos dos vectores. Por lo tanto, el vector diferencial de campo magnético acá sería esta. Voy a borrar esta línea con fines didácticos. Vamos a borrar estas líneas.
Eh, bueno, entonces también voy a representar mejor mi vector. Vamos a decir, aquí está el punto P, voy a dibujarlo aquí arriba, y mi vector DB sería este vector. Este va a ser el diferencial de campo magnético debido a ese elemento DL, ¿no? Y va a existir acá un ángulo de 90 grados. Voy a dibujar ese ángulo de 90 grados con esa línea porque tiene que formar un ángulo de 90 grados con la línea de acción del vector unitario R y DL, ¿no? Este vector va a tener su componente sobre el eje X y su componente sobre el eje Y. Voy a descomponer y acá voy a tener una componente de X y una componente perpendicular a dx. Vamos a indicar, acá vamos a tener el punto P, nuevamente voy a moverlo, ¿no? Más arriba. Entonces voy a graficar acá mi vector DB perpendicular. No está sobre el eje Y, no necesariamente va a estar sobre el eje Y. En algún momento puede llegar a estar sobre el eje Y. Voy a anotar mejor este vector. Va a ser DB perpendicular. Entonces he descompuesto en su componente sobre el eje X y una componente perpendicular. ¿Por qué? Porque recuerden que tengo que hacer el recorrido para determinar DB alrededor de todo el segmento del conductor, ¿no? Toda la vuelta tengo que dar, ¿no? Entonces, sí vamos a tener una componente sobre el eje X, pero esta componente de forma general va a ser una componente perpendicular. Conforme vayas realizando el recorrido alrededor de la circunferencia en la cual circula la corriente I. Para aclarar este detalle, puedo decir, si considero otro punto en la parte inferior acá, aquí abajo, si considero ese punto, ahí puedo dibujar mis vectores también, ¿no? Voy a dibujar DL acá, espero que se note, DL, y necesito nuevamente dibujar, determinar la distancia R y el vector unitario R. Para ello voy a trazar una línea desde el origen de DL hasta el punto en el cual voy a tener el campo magnético. Quiero determinar el campo magnético, perdón. Entonces, esa sería la distancia, perdón, la línea de acción del vector unitario R. Para que se note mejor, voy a volver a realizar mi gráfica de la siguiente manera. No se nota ahí en mi gráfica. Entonces, este va a ser el vector TL, que es tangente, un poco más grande estoy dibujando. Y este va a ser, así más o menos. De adrede voy a exagerar mi gráfica de esta línea. Voy a mover, perdón. Estoy cambiando la orientación con fines didácticos, por si acaso. Entonces, ahí sería este vector, pero en esta línea punteada. Y el vector R, perdón, el vector DL va a ser este. Está sobre el conductor. Y el vector unitario R va a estar sobre la línea que une el origen de DL al punto P. Entonces va a estar acá el vector unitario R. Y el ángulo entre DL y R siempre va a ser 90 grados, ¿no? Por la forma, ¿no? Entonces, si prolongo esta línea de acción acá, tendríamos un ángulo de 90 grados, así más o menos. Este segmento de la parte inferior del conductor va a generar un campo magnético que tiene que ser perpendicular al vector R y D.
ese campo magnético sería este campo magnético, ¿no? Perpendicular a DL y DL. Ese campo magnético, al cual le voy a denominar dB', generado por la parte inferior. Este vector puedo descomponer en su componente sobre el eje X, que va a generar acá otro dBx, y su componente perpendicular a este, que sería este. Le voy a llamar dB perpendicular prima. Estos dos campos, dB perpendicular y dB perpendicular prima, van a tener la misma amplitud, pero sentidos opuestos para estas posiciones, ¿no? Cuando estamos considerando el conductor en la parte superior y en la parte inferior. De tal manera que se van a anular estos dos vectores, ¿no? Este con este se va a anular, ¿no? Y voy a tener solo componentes sobre el eje X para este problema. Entonces, ese es el análisis inicial que debo de realizar. Las componentes en el eje vertical se van a anular. Entonces, quiere decir, acá voy a anotar que dB perpendicular va a ser igual a menos dB perpendicular prim. Entonces, estos dos campos se anulan y voy a tener solo componente en el eje X, o sea, voy a tener dBx nada más. Aquí esto, por si acaso, esto es dBx. Voy a tener solo componentes en X y con esa, debo determinar solo esas componentes en X. Y para determinar esas componentes en X voy a considerar una vista al plano YX, visto desde el eje, desde delante del eje Z. Entonces voy a realizar el siguiente gráfico, esto con fines didácticos. Espero me sigan con esta gráfica que voy a realizar. Acá voy a considerar el eje, ese va a ser el eje y este va a ser el eje X, considerando que acá tengo el eje X, aquí tengo el eje Y, el eje Z va a estar saliendo del plano de la pantalla, entonces mi espira de cociente tendría la siguiente forma, ¿ya? En la parte superior la cociente está saliendo y en la parte inferior la cociente está entrando. Esto es cociente. Espero que quede claro el análisis que estoy realizando. Estoy viendo a mi gráfica desde el eje Z, ¿no? Solo estoy observando el plano Y, X. Entonces, la cociente en la parte superior sale, acá, y en la parte inferior aquí va a estar entrando, ¿no? Por lo tanto, los arreglos que he considerado serían los siguientes. El punto P, en el cual quiero calcular el campo magnético, va a ser este. Este va a ser el punto P, pero voy a anotarlo ahí. Espero que no me tenga el espacio suficiente. Y las líneas de R sería esta. Solo voy a dibujar la de la parte superior con fines didácticos. Esta sería la línea de acción del vector unitario R. Y voy a considerar además este ángulo. No, primero determinaremos el vector B. Este vector dB, diferencial dB, que va a ser perpendicular a esa línea de acción. Acá vamos a tener el diferencial de B. Y voy a descomponer, hemos dicho, este campo magnético en su componente en X y su componente perpendicular, ¿no? Entonces tendríamos acá la componente en X, dB en X, y voy a considerar un ángulo θ, acá. Este es el ángulo entre este campo magnético dB y
su proyección sobre el eje X, ¿no? Entonces, esa sería la contribución de campo magnético debido a un segmento ubicado en esta región, ¿no? Por acá está el elemento de L. Entonces, del análisis, acá he observado que solo tengo componente en el eje X. Por lo tanto, voy a determinar esta componente en X en este punto y luego voy a integrarlo alrededor de toda la trayectoria circular. Para ello voy a decir, creo que es mejor acá que prolongue la línea de acción de mi eje, pero voy a hacer lo siguiente. Voy a considerar un ángulo auxiliar alfa, solo con fines didácticos. En mis cálculos no va a aparecer este ángulo alfa. Este ángulo alfa se refleja acá. Sabemos que acá tenemos un ángulo de 90 grados, hace un momento hemos indicado, la línea de acción de DB y la línea de acción de R forma un ángulo de 90 grados. La distancia entre DL y DB es R, esa longitud es R. Por lo tanto, tita más alfa tiene que ser igual a 90 grados. Tita más alfa es 90. Por lo tanto, este ángulo tita se va a reflejar acá, ¿no? Aquí vamos a tener tita. Entonces, con ese ángulo tita ya puedo realizar mis cálculos. Entonces, solo voy a tener como resultado de este análisis componente en el eje X. Entonces digo, el diferencial de campo magnético en X, voy a determinar el módulo, va a ser igual a diferencial de campo magnético total módulo coseno de tita, porque es la proyección de este vector sobre el eje X. Entonces, además, este campo magnético diferencial en X es el único campo magnético que va a existir, o sea, es el campo magnético total. Por lo tanto, dB en X, voy a anotarlo de esta manera, va a ser igual a, perdón, módulo del campo magnético. De la ley de Biot y Savart, de esta ecuación, lo voy a escribir de la siguiente manera, va a ser igual a mu sub 0, perdón, mu sub 0 por I dividido entre 4pi por módulo de DL vectorialmente R dividido entre R al cuadrado por coseno de tita. Sería, ahora voy a determinar este producto vectorial. Este módulo de ese producto vectorial sería módulo de DL vectorialmente R vector unitario va a ser igual a módulo del primer vector, módulo del segundo vector, que es 1, por seno de 90 grados. Recuerden acá que esos vectores siempre van a formar un ángulo de 90 grados. Por lo tanto, reemplazo ese valor y digo, entonces voy a tener acá que esto va a ser igual a DL nada más. Y por lo tanto, diferencial de Bx va a ser igual a mu sub 0 por I dividido entre 4pi por DL dividido entre R cuadrado, aquí DL escribiremos bien, dividido entre R cuadrado coseno de tita. Si integro ambos lados de la ecuación, de A a B, alrededor de todo el conductor, voy a tener esta integral. Acá los elementos mu sub 0 y dividido entre 4pi son constantes, salen de la integral. Entonces, este campo magnético sería la componente en X, que al final es el campo magnético nomás, ¿no? Porque es el campo magnético total. Y le voy a poner para diferenciar de este valor, voy a poner dB total, ¿no? Esto va a ser igual a, considerando los elementos de mi gráfica,
Coseno de tita puedo expresarlo en función de R y el radio de la trayectoria de esa circunferencia. Acá tendría el radio, la longitud de R. Esta longitud va a ser R. El radio de esa circunferencia sería el cateto adyacente para tita. Por lo tanto, voy a escribir esta ecuación de la siguiente manera. Mu sub 0 por I dividido entre 4pi por integral alrededor de toda la circunferencia de A a B. Coseno de tita, puedo expresarlo en función de, considerando esta gráfica, puedo expresarlo en función de R minúscula y la distancia X. Acá, esta distancia era X sobre el eje. Colocaremos esa distancia más. Esta distancia era X, ¿no? Por lo tanto, inicialmente podrías reemplazar directamente, pero tal vez con fines didácticos, identificar estos términos, ¿no? Coseno de tita y R cuadrado. Puedo, o R, ¿no? Que es lo mismo. Puedo identificar esos términos y reemplazarlos en la integral. Ese procedimiento voy a seguir. Eso con fines didácticos, ¿no? Entonces, acá, un momento, me voy a esperar. Voy a decir coseno de tita en esta gráfica sería igual a cateto adyacente por hipotenusa. Cateto adyacente es R mayúscula dividido entre R minúscula. Y puedo determinar R también. Entonces voy a decir, entonces va a ser igual a R cateto adyacente, R dividido entre R minúscula. Punto y coma. R minúscula puedo, que es la hipotenusa de este triángulo rectángulo, puedo expresarlo en función de sus catetos R y X, ¿no? Entonces decimos R va a ser igual a R mayúscula al cuadrado más X al cuadrado raíz cuadrada. Entonces, puedo reemplazar estos valores en la integral, ¿no? Entonces acá puedo expresar esta integral de la siguiente manera. El campo magnético en el eje X, P en X, va a ser igual a mu sub 0 por I, dividido entre 4pi por integral de A a B de dl por coseno de tita. Voy a hacer un paso previo, ¿no? dl por coseno de tita. Coseno de tita es R mayúscula dividido entre R minúscula, y aquí en el denominador tenía R cuadrado. ¿Para qué? Para escribirlo de esta manera, ¿no? Tendría mu sub 0 por I dividido entre 4pi por integral de A a B de R mayúscula dl dividido entre R al cubo. Acá voy a reemplazar el valor de E. Entonces, B en X, por lo tanto, va a ser igual a, en esta integral, R es constante, el radio de la circunferencia, sale de la integral, por lo tanto tendríamos mu sub 0 por cociente por R mayúscula. En el denominador vamos a tener 4pi, integral de A a B de dl en el numerador, y en el denominador tendríamos, reemplazando, R cuadrado más X al cuadrado raíz cuadrada. Pero observamos esta integral, en esta integral está en función de dl. Además, en mi problema, X es constante, R es constante, por lo tanto, va a salir este término de la integral. Pues, operando, diríamos, acá vamos a tener esto, va a ser igual a mu sub 0 por I
por R dividido entre 4pi por raíz cuadrada de R cuadrado más X al cuadrado multiplicado por integral de A B de D. Y esta integral hay que evaluarlo alrededor de toda la trayectoria circular. Por lo tanto, sería la longitud del perímetro de esa circunferencia. Esto sería igual a 2pi por R, que sería la longitud de toda esa, del perímetro de esa circunferencia de radio R. 2pi por R mayúscula. De tal manera que el campo magnético total generado en el punto P, que a la larga va a ser B nada más, anotaremos de esta manera, el campo magnético para este problema, B, que es igual a B en X, va a ser igual a, vamos a simplificar este término 2pi con este 4pi, va a quedar 2 nada más en el denominador, y tendríamos que va a ser igual a, lo escribiremos con calma, en el numerador vamos a tener mu sub 0 y por R cuadrado, y en el denominador vamos a tener 2 dividido entre la raíz cuadrada de R cuadrado más X cuadrado. Esta sería la ecuación para el cálculo del campo magnético, ¿no? Lo podemos encerrar en un recuadro para nuestros apuntes y sería una nueva fórmula, ¿no?, que posteriormente vamos a utilizar. El campo magnético generado en el punto P va a tener solo dirección del eje X y va a estar dado por esa ecuación, mu sub 0 i por R cuadrado dividido entre 2pi por raíz cuadrada de R cuadrado más X cuadrado. Acá observar el siguiente detalle. Aquí hemos reemplazado R, antes de terminar, muchachos, hemos reemplazado el valor de R, ¿no?, que sería este valor. Pero este término hay que elevarlo al cubo. Por favor, aclararemos ese aspecto acá, pero no, directamente acá lo voy a poner. Esto hay que elevar al cubo, ¿no? Y aquí también se nos ha ido ese término. Por lo tanto, en el denominador eso lo voy a escribir de la siguiente manera: elevado al cubo esa raíz. Perdón, está mal aquí mi puntero. Tengo algunos problemillas. Entonces voy a borrar todo esto. Tengo que borrar. Disculpas, no puedo. Ahora sí, acá tendríamos, esto va a ser igual a 2 dividido, lo voy a escribir de esta manera: R cuadrado más X cuadrado elevado a la 3 medios. O sea, raíz cuadrada de ese término elevado al cubo, lo vamos a expresar de esa manera. Esa sería la ecuación para el cálculo del campo magnético B. Acá hemos olvidado elevar al cubo, mil disculpas, para obtener la solución de este problema. Una vez que tenemos este resultado, que es el correcto, podemos comparar con el ejemplo anterior. En el problema anterior hemos determinado el campo magnético en el centro de un conductor de radio R. O sea, hemos determinado el campo magnético en este punto. ¿Recuerdan? En el punto aquí, ¿no? P1 le voy a denominar. En ese punto P1 hemos determinado el campo magnético. Este resultado, esta ecuación nos tendría que dar el mismo valor que el caso anterior cuando X es igual a 0. Entonces podemos realizar esa comparación indicando lo siguiente: para el centro de la circunferencia
X va a ser igual a 0. Entonces volveríamos al problema anterior. Por lo tanto, el campo magnético B, acá utilizando esta ecuación, esto sería igual a mu sub 0 por I por R cuadrado, dividido entre 2 por X es 0 por R cuadrado elevado a la 3 medios. Entonces, operando, acá tendríamos mu sub 0 por I por R cuadrado. En el denominador simplificaríamos este cuadrado con este cuadrado y tendríamos 2R al cubo. Simplificando ahora R cuadrado con R cubo, la respuesta sería igual a mu sub 0 por I dividido entre 2R. ¿Qué sería la solución si calculamos el campo magnético en el centro de la esfera? ¿Qué sería este mismo resultado? Este resultado que hemos calculado acá, ¿no? El campo magnético para un conductor cilíndrico en el centro es igual a mu sub 0 por I dividido entre 2R. Este mismo resultado se obtiene acá, ¿no? Mu sub 0 por I dividido entre 2R. Entonces, además, esta ecuación es importante, esta última ecuación que está en C cuadros acá, porque nos va a permitir a continuación en el siguiente ejemplo determinar el campo magnético en un solenoide. Un solenoide es una bobina, ¿no? El primer elemento de circuito que utiliza campo magnético para almacenar energía. Ese estudio vamos a realizarlo a continuación. Voy a dejarles con esta imagen por 2 minutos aproximadamente para que tomen sus apuntes y realicen preguntas. Si tienen alguna duda, podemos aclarar sus dudas. Inge, buenas tardes. Disculpe, una consulta. ¿Sí? ¿Cuál es la En lo consulta? que es, perdón, en lo que es el diferencial de L y el vector unitario R, ¿siempre sí o sí van a ser 90 grados entre sí? ¿O va a haber algún caso en especial en el que no lo van a hacer? Mm, para el primer problema no formaban un ángulo de 90 grados. Voy a retroceder, ¿ya? Un poco. Eh, por ejemplo, en este caso, aquí no formaban 90 grados, ¿no? Está R acá y aquí está DL, ¿no? Entonces, el ángulo es θ. Debido al arreglo de los dos últimos problemas, porque se tienen circunferencias, ahí teníamos un ángulo de 90 grados. No siempre va a ser 90 grados. En este caso, por ejemplo acá, el ángulo es θ nada más. Entonces, para el segundo ejemplo, en el trayecto circular acá, tendríamos DL aquí, así lo voy a colocar, y R va a estar acá. Debido a esta trayectoria circular, vamos a tener el ángulo de 90 grados, porque es una trayectoria circular. En este problema, ¿no? Ha salido 90 grados. Ahora resulta también que en este tercer problema, tercer ejemplo, debido al arreglo, acá vamos a tener un ángulo de 90 grados. No siempre va a ser 90 grados, ¿ya? Esa sería la respuesta. ¿Alguna consulta más? Inge, sobre el diferencial B sub X, el coseno del ángulo, ¿qué vectores ha usado? No, me perdí un poquito ahí. Ya. Para esta parte, ¿no? Sí. Ya. En primera instancia, hemos realizado este análisis, ¿ya? Y voy a resumir rápidamente. Hemos determinado el campo magnético debido a un elemento DL en la parte superior de la espira. Este sería SDB, ¿ya? Y hemos descompuesto el campo magnético generado por ese segmento en su componente en X y su componente perpendicular. Estos, ¿no? Y ahí lo hemos dejado, ¿no? Posteriormente hemos analizado el campo magnético generado por
un conductor en la parte inferior. Entonces voy a tratar de cambiar de color, amarillo, espero que me sirva. Hemos considerado esta parte, la parte inferior, no sé si se nota, ¿ya? Y hemos determinado este campo magnético dB, ¿ya? Y este campo magnético lo hemos descompuesto en su componente en X, que es este vector de color rojo, dBx, y su componente perpendicular, dB' perpendicular. Estos dos componentes, dB perpendicular y dB' van a tener la misma dirección, pero sentidos opuestos, de tal manera que se van a anular. Entonces, estos vectores se anulan y solo me queda la componente en X. Aquí solo va a haber la componente dB en X. Cuando demos una vuelta, ¿no?, al integrar. Entonces, por eso hemos dicho acá, por eso hemos indicado, entonces, solo vamos a calcular la componente en X. Ya no vamos a calcular la componente perpendicular, porque van a desaparecer al realizar la integral. Para simplificar mi análisis, hemos indicado, voy a calcular solo dB en X. Voy a borrar esas líneas para continuar. Entonces, espero que quede claro. Vamos a calcular dBx, hemos dicho, porque y sabemos que las componentes perpendiculares se anulan. Entonces, vamos a considerar esta situación inicial. Esta situación inicial lo he graficado acá. Tengo acá dB, dL y R unitario, y estaría en este punto, esos vectores, aquí van a estar. La distancia desde DL al punto P es R, es esta, y este es el vector dB generado por ese elemento DL, y este es su componente en X. Y he dicho, este vector dB va a estar formando un ángulo θ con el eje X, un ángulo θ cualquiera. Entonces, en ese punto, nuevamente estamos acá, en este punto voy a determinar dBx, hemos indicado. Entonces, si considero este ángulo, dB es la proyección, dBx es la proyección de dB sobre el eje X. Por lo tanto, dBx sería igual a módulo de dB por coseno de θ. Por eso he planteado esa ecuación. Entonces, después de realizar los análisis previos, he determinado la proyección del campo magnético dB sobre el eje X, que es la única componente que va a quedar y es la única componente que me interesa. Por eso he anotado acá, dBx va a ser dB coseno de θ. Una vez que he determinado esa ecuación, digo, entonces voy a considerar este ángulo θ. Voy a observar en este segmento dónde se proyecta ese θ, para eso he utilizado este ángulo auxiliar alfa, y he dicho, alfa es el ángulo que forma el eje X con esa línea, por lo tanto se repite acá, pero alfa más θ es igual a 90 grados, entonces puedo anotar ese dato acá. Sabemos que θ más alfa tiene que ser igual a 90 grados. Por lo tanto, ese ángulo θ se va a reflejar acá, porque aquí tengo un triángulo rectángulo, ¿no? De tal forma que alfa más θ tiene que ser igual a 90 grados. Una vez que tengo este ángulo θ, puedo ya relacionar mis elementos de la integral con el coseno de θ y R, ¿no? Para eso he utilizado la determinación de este ángulo θ. Posteriormente, para determinar la ecuación, la solución, es reemplazado nada más en esta ecuación de dBx, que es el módulo de dB. El módulo de dB sería este término, donde aparece el módulo de dL cruz R. Determino ese módulo de dL cruz R y observo que es igual a dL nada más, porque dL y R van a formar un ángulo de 90 grados. Reemplazo en la ecuación todos estos términos e integro, ¿no?, en la ecuación anterior. Y coseno de θ y R voy a expresar en función de R y X. Reemplazo en la integral, veo qué elementos son constantes y observo que solo tengo que integrar para dL, porque R cuadrado y X cuadrado, R mayúscula al cuadrado y X son constantes, ¿no? Entonces salen de la integral y me quedo con la integral, con esta parte de la integral nomás. Ese sería el procedimiento
resumir, he tratado de resumir lo más que se ha podido para que se entienda. Gracias, Inge. Bueno, eh, puedo continuar, puedo pasar a la siguiente página. Sí, ingeniero. Muchas gracias, señorita. Vamos a continuar y vamos a calcular el campo magnético ahora para el siguiente esquema. En la figura tenemos un solenoide y vamos a determinar el campo magnético para ese solenoide. El enunciado de este ejemplo indica lo siguiente. Dice, inciso A, tiene 3 incisos. Inciso A, calcular el campo magnético B mayúscula en el eje del solenoide. Vamos a continuación a aclarar qué es un solenoide. Aclararemos primero, antes de continuar. Un solenoide se construye considerando una figura, un cilindro. Por ejemplo, acá presten atención por favor en esta parte. Si yo tengo un cilindro, más grande lo voy a hacer, un cilindro de radio R y longitud L, entonces, tomando como referencia este cilindro, si yo doy vueltas circulares de un conductor en este cilindro de la siguiente manera, digamos que llega por acá, luego le doy una vuelta así, otra vuelta, otra vuelta, otra vuelta, otra vuelta, otra vuelta, otra vuelta, considerando esos dos terminales de esos conductores que han dado vuelta, de A a B, digamos, esos dos conductores. Entonces, este es un solenoide. Estas vueltas de conductor de color negro representan un solenoide. Este solenoide tiene N vueltas y tiene una longitud L. Este es un solenoide, que posteriormente también en circuito se conoce como bobina. Sería mi primera bobina. Entonces, así se construye un solenoide. Se considera como referencia una figura cilíndrica y a esa figura cilíndrica se empieza a dar vueltas de conductor. Y en este solenoide se va a hacer circular una corriente por uno de los extremos del conductor, digamos, del solenoide, por acá, y esa corriente va a dar vueltas y va a salir por el extremo B, ¿no? Ingresa por el extremo A y sale por el extremo B. Como podemos observar, acá tenemos muchos conductores cilíndricos que van a generar campos magnéticos, ¿no? Aquí vamos a tener un conductor cilíndrico, 1, luego 2, así, ¿no? 3, las N vueltas, ¿no? Entonces voy a tener N conductores en forma circular, los cuales van a generar campo magnético. Físicamente se puede decir que cada conductor cilíndrico va a generar un campo magnético y estos campos magnéticos se van a sumar, generando un campo magnético B total. Este campo magnético B total hay que calcular ahora, ¿no? Esa sería un poquito la contextualización de un solenoide. ¿Qué es un solenoide, no? Esta forma, esta configuración del solenoide me permite maximizar el campo magnético generado por un conductor que transporta una corriente. Esa es la mejor forma, ¿no? Aún más se puede aumentar el campo magnético generado por ese conductor, introduciendo un material ferromagnético en su núcleo, ¿no? En el lugar donde está el cilindro. Pero eso vamos a estudiar en el capítulo 4. Por ahora, solo mis solenoides van a estar en el vacío. ¿Alguna consulta con relación a la construcción inicialmente de este solenoide? ¿Alguien tuviera alguna pregunta? ¿Puedo continuar ahora sí con la lectura del enunciado del ejemplo? Sí, Inge.
Entonces, como ya saben cómo se construye un solenoide, vamos a decir ahora, aquí tengo un solenoide de radio R y longitud L. Como pueden observar, tengo acá el radio R y longitud L y N vueltas. Tengo un solenoide. Y el eje del solenoide, al que hace referencia el enunciado acá, por eso me he detenido, es una línea que pasa por el centro de esa figura que tiene la forma de un cilindro. Esta línea sería el eje del solenoide, el eje, ¿ya? Entonces, con esa consideración, vamos a hacer la lectura del enunciado de este ejemplo. Dice, inciso A, calcular el campo magnético B mayúscula en el eje del solenoide. No está mal escrito, es solenoide, por si acaso es solenoide. ¿Ya? También en la jerga, en circuitos, se denomina bobina. ¿Ya? Entonces dice, calcular el campo magnético B en el eje del solenoide de longitud L, acá da la dimensión, por el que circula una corriente I. Dice que circula una corriente I y dice si tiene N vueltas con diámetro 2R. Entonces, este solenoide me está indicando que en este solenoide circula una corriente I, tiene una longitud L y tiene N vueltas, ¿no? Y tiene un radio R, ¿no? Me ha dicho un diámetro igual a 2R, entonces el radio de ese cilindro sería R. Entonces, me están pidiendo calcular el campo magnético en el eje del solenoide en el punto P1. Para el inciso A hay que calcular el campo magnético en el punto P1, que está sobre el eje del solenoide. Está a una distancia A de un lado de esa figura cilíndrica. Para el inciso B dice calcular el campo magnético en el medio del conductor, perdón, en el medio de la longitud y el centro, ¿no? Entonces el punto P2 es el centro del solenoide. Entonces acá vamos a aclarar el punto P2, no se nota bien. Este es el punto P2. El punto P2 para el inciso B está en el medio de la longitud del solenoide y el centro. Este es el punto P2. Para el inciso C me dice calcular el campo magnético en el extremo del solenoide. Entonces este va a ser el punto P3. En un extremo del solenoide, sobre una de las caras del cilindro. Entonces, resumiendo, me piden el cálculo del campo magnético para este solenoide en los puntos P1, P2 y P3. Esa sería resumiendo el enunciado. Calcular el campo magnético en el inciso A en P1, en P2 para el inciso B, para el inciso C en P3, ¿no? El solenoide tiene una longitud igual a L y P1 está separado del solenoide una distancia A. Entonces, esa sería la figura. Un minuto, por favor, luego, antes de continuar. Mil disculpas. Continuando. Entonces, con esas premisas, vamos a calcular el campo magnético en este solenoide. Aclarar lo siguiente, bueno, vamos a plantear la solución rápidamente. Vamos a decir solución. Acá también hemos anotado, ¿no? Solenoide inductor, ¿no? Para sus apuntes. O sea, en circuitos, a este solenoide se lo va a conocer como un inductor. En la parte inferior, en la solución, acá frecuentemente en la solución se plantea esta gráfica, que es una gráfica a corte transversal del solenoide. Es como si le hubiéramos hecho una tajada acá, en este lugar, a la mitad, y observaríamos esta figura, ¿no? Esta figura sería
una figura, una vista en el plano, como si se hubiera dividido esa figura en forma de cilindro en dos, ¿no? De tal forma que como pueden observar en este solenoide inicialmente, presten atención por favor, la corriente entra por este segmento y sale por este terminal, ¿no? Entra por este terminal y sale por este terminal. Al entrar por la parte superior siempre va a salir, ¿no? Y en la parte inferior va a entrar. Entonces aquí en esta gráfica inferior se muestra que en la parte superior la corriente sale, en la parte inferior entra, en la parte superior sale, entra, si no está dando las n vueltas. Entonces, la representación de la figura que está en la parte inferior es la representación a corte transversal del solenoide, donde en la parte superior se muestran los conductores que transportan corriente saliendo y en la parte inferior entrando. Aquí está la longitud del solenoide, L, y las n vueltas, ¿no? Y los puntos en los cuales tengo que calcular el campo magnético sobre el eje del solenoide sería el punto P1, que está a una distancia A, el punto P2, que es el centro del solenoide, y el punto P3, que está sobre una de las caras, ¿no? De esa figura figura cilíndrica de radio E. O sea, está en el extremo del solenoide, el punto P3. Y el radio de esa figura cilíndrica que da origen al solenoide es E. Su diámetro sería igual a 2 veces E, el diámetro. Sobre esta figura inferior, que está graficada en la parte inferior, ¿alguien tiene alguna consulta? Su relación con esta gráfica, ¿no? ¿Está claro? ¿Puedo continuar? Sí, jefe. Ya. Para calcular el campo magnético, en el punto P, generado por estas espiras circulares, aquí son estas espiras circulares, voy a utilizar la ecuación que hemos deducido en el anterior ejemplo. ¿Recuerdan? Este sería el eje X, ¿no? Y vamos a calcular el campo magnético debido a estas espiras sobre el eje X. En el anterior ejemplo hemos calculado el campo magnético sobre el eje de una espira, sobre el eje X, ¿no? Y era función de X. Entonces voy a utilizar esa ecuación. Para utilizar esa ecuación, voy a considerar la definición de la densidad lineal de corriente. Vamos a decir, densidad lineal de corriente para este solenoide en el cual las corrientes están saliendo en la parte superior y en la parte inferior están entrando. Entonces, en la parte superior tendría una corriente total, I total igual a N por I, que van a estar saliendo, y en la parte inferior también una corriente I total igual a N por I va a estar entrando. Voy a definir una densidad lineal para este segmento, donde I voy a dividirlo entre L de la siguiente manera. Digo, K, densidad lineal de corriente, que sería corriente total que sale en la parte superior o entra en la parte inferior, dividido entre la longitud del solenoide. Entonces, la corriente total sería N por I, lo que hemos anotado, dividido entre L. De tal manera que I total, despejando de esta ecuación, sería igual a K por L, donde K es la densidad lineal, definida como lo hemos realizado, y L voy a hacer que se oriente con dirección del eje X. Entonces, a continuación voy a orientar la longitud del solenoide en dirección del eje X, para lo cual voy a definir un sistema de coordenadas de la siguiente manera. Entonces, con esas premisas voy a realizar el siguiente cálculo. Entonces, vamos a definir dos ejes, el eje Y y el eje X, y voy a coincidir el origen de coordenadas con el punto P1. Voy a hacer que coincida ese origen de coordenadas con el punto P1. Voy a arreglar esta gráfica todavía, voy a tratar de simplificar lo más que pueda. Entonces, este va a ser el eje Y y este el eje X. ¿Sí?
En ese plano voy a ubicar mi gráfica. Si puedo ubicarlo correctamente, voy a copiar, voy a duplicar, me lo voy a llevar y voy a hacer coincidir el eje, el punto P con, entonces voy a dibujar un poquito más grande acá, disculpas. Perdón, el eje X voy a alargar un poquito de esa posición para que entre mi gráfica. Ahora sí voy a copiar esta gráfica a corte transversal y voy a hacer coincidir el punto P1 con el origen de coordenadas y el eje de mi solenoide va a coincidir con el eje X. Entonces, en esta figura voy a considerar voy a suponer que estoy calculando el campo magnético en el eje de ese solenoide en el punto P. Entonces, para el inciso A voy a desarrollar mi solución inicialmente. Vamos a decir, vamos a considerar la ecuación que hemos utilizado, que hemos deducido en el ejemplo anterior, que indicaba, voy a anotarlo de la siguiente manera, B era igual a mu sub 0 por R cuadrado por I, así lo voy a anotar. Esta corriente sería la corriente I total, ¿no? I total, así lo voy a anotar, ¿no? Y a continuación vamos a aclarar, copiaremos tal como estaba la ecuación, dividido entre 2 por X cuadrado más R cuadrado elevado a la 3 medios. Esa era la ecuación que se ha deducido con anterioridad, ¿no? Y en esta ecuación vamos a obtener la diferencial del campo magnético porque vamos a considerar un segmento dentro de este conductor, dentro de este solenoide, digamos este segmentito. De adrede estoy dibujando medio grande, debería ser infinitesimal su longitud, y voy a tacharlo de esta manera. Este segmento que tiene va a tener una longitud de dx, y ese segmentito de esas circunferencias va a generar acá en el punto P un campo magnético dB, ¿no? Que está que coincide con el eje del solenoide. Entonces, recuerden que esta ecuación me permitía calcular el campo magnético debido a una espira en el centro, ¿no? Sobre una línea que correspondería con el eje del solenoide. Entonces, de esta ecuación puedo determinar el diferencial de campo magnético B, que va a ser igual a mu sub 0 por R cuadrado, dividido entre 2x cuadrado más R cuadrado elevado a la 3 medios diferencial de I, que sería el diferencial de la cociente. Entonces, ya puedo utilizar esta ecuación para calcular el campo magnético, ¿no? Tendría que integrar, considerando mi figura, esta ecuación. Y además voy a considerar la definición de densidad de corriente, donde en esa ecuación de la diferencial de I, puedo determinar la relación del diferencial de I con X, ¿no? En esta ecuación, la corriente I era la corriente I total. Entonces acá puedo decir, esta I va a ser I total, esta I va a ser I total. Entonces puedo decir aquí, punto y coma, si I total era igual a K por X, estoy copiando la ecuación, esta ecuación, entonces puedo determinar el diferencial de I total, que va a ser igual a K por diferencial de X.
Entonces, reemplazo esta ecuación en la ecuación de dB. dB va a ser igual a mu sub 0 por R cuadrado por diferencial de I total, que sería K por diferencial de X, dividido entre 2x cuadrado más R cuadrado a la 3 medios. Integro ambos lados de la ecuación. Voy a integrar para P1. Recuerden que estoy calculando para el inciso P1. Voy a calcular para el inciso A, desde A hasta A más L. Voy a integrar en esos límites. Entonces acá diría integrar de A hasta A más L. Acá también integrar de A hasta A más L. Y por lo tanto voy a determinar el campo magnético B, que sería igual a, voy a sacar términos comunes. Acá los primeros términos comunes serían mu sub 0, R cuadrado, el radio también es constante, K, la densidad lineal va a ser constante, y vamos a tener en el denominador 2. Vamos a tener el término 2, por lo tanto tendríamos integral de A hasta A más L de dx en el numerador dividido entre x al cuadrado más R mayúscula al cuadrado elevado a la 3 medios. Hay que integrar esa integral, ¿no? Ustedes realizan un cambio de variables y pueden seguramente evaluar esa integral. Entonces, es una integral escalar, ¿no? Esta integral, recuerden que esta ecuación me permitía calcular el campo magnético generado por una espira, el módulo del campo magnético generado por una espira sobre su eje, ¿no? Sobre una línea que pasa por el centro de la espira. En este caso, esa línea sería el eje del solenoide. Entonces, a continuación tendríamos que determinar esa integral. Eso vamos a realizar en la siguiente página. Por favor, hasta este punto tomen sus apuntes. Si tienen alguna consulta, pueden realizarlo en este momento mientras toman sus apuntes. Un solenoide tiene la importancia que tiene otro elemento de circuito como el capacitor, ¿no? ¿Se acuerdan? En física 102 han calculado para el capacitor el campo eléctrico generado entre las placas del capacitor, la capacitancia y que estaba en función de la forma geométrica, ¿no? del capacitor. De igual manera, acá en primera instancia estamos calculando el campo magnético que se genera en este solenoide, que posteriormente se vuelve en un elemento de circuito, el inductor, y también vamos a calcular su inductancia, ¿no? Que va a ser el símil de la capacitancia. Pero la inductancia vamos a calcular en el capítulo 3, ¿no? Cuando se estudie la autoinductancia e inductancia mutua entre circuitos. En primera instancia, en este capítulo solo calculamos el campo magnético generado por este solenoide. ¿Puedo continuar? ¿Puedo pasar a la siguiente página?
Y una preguntita respecto a lo que está en verde de corriente total es igual a n corriente. ¿Qué significa eso? No, no entendí muy bien esa parte. Ya. Para definir este concepto de densidad lineal, esta densidad que estoy definiendo es corriente por unidad de longitud. ¿Qué corriente? Corriente que pasa, que sale de la parte superior del solenoide en esta gráfica. La corriente total que sale de la parte superior o de la parte inferior, la corriente que entra en la parte inferior, por unidad de longitud del solenoide, esta longitud L. Entonces, esa es la densidad que estoy definiendo, primero acá, ¿no? K es corriente por unidad de longitud. ¿Qué corriente? La corriente total que pasa en la parte superior, ¿no? Dividido entre su longitud. Entonces, esa corriente total y total sería igual a n veces I, porque aquí tenemos espiras en los cuales circula una corriente I, pero hay en el solenoide n vueltas. Entonces, la corriente total, que pasa en la parte, que sale por la parte superior es igual a n por I. Y acá también lo he anotado, ¿no? Y total es igual a n por I. A ese aspecto hacemos referencia. Listo, ingeniero, muchas gracias. ¿Ya? ¿Alguna consulta más? Pueden realizar sus consultas. Este es el momento. Si algún punto no está claro del análisis que estamos realizando, ¿Cuál sería el propósito del solenoide, ingeniero? ¿Para ya. qué lo usamos? A ver, voy a plantear la ecuación para la solución para determinar el campo magnético para el inciso B, ¿ya? Para el inciso B vamos a observar que el campo magnético máximo va a ser igual a B va a ser igual a mu sub 0 n por I dividido entre L. Ese sería el campo magnético en el centro del solenoide. ¿Por qué estoy ya a priori colocando esta ecuación? Porque conforme el hombre ha ido estudiando la generación de campo magnético, voy a volver a los ejemplos anteriores, ¿ya? El primer elemento que generaba corriente era un conductor, ¿no? Aquí tenemos un conductor de dimensiones finitas, las dimensiones eran L1 en un lado y L2 en el otro, pero el mejor de los casos sería un conductor de longitud infinita. Aquí hemos dicho, para un conductor de longitud infinita, el campo magnético era dado por esta ecuación. Observen esta ecuación, es mu sub 0 por I dividido entre 2 pi A, donde A es la distancia a la cual está separado el punto del conductor. Entonces, con esta ecuación voy a determinar, en los científicos un conductor rectilíneo para los científicos ha sido el primer elemento para generar campo magnético. Y está dado por esta ecuación. Entonces, a ver, tomen este dato, voy a copiármelo esto, ¿ya? Voy a decir copiar. Es igual a mu sub 0 por I dividido entre 2 pi por A. Pero se ha observado que si nosotros construimos un conductor de forma cilíndrica, se puede incrementar el campo magnético. El objetivo es incrementar el módulo del campo magnético general. Para un conductor, voy a pegar acá el resultado que hace un momento hemos determinado. Está aquí. Aquí lo estoy anotando. Y lo voy a borrar esta partecita, perdón. Ya sí, lo voy a encerrar así. Esta ecuación, como pueden observar, en esta ecuación, B es igual a mu sub 0 por I dividido entre 2 pi por A. Esto no sirve, ¿no? Si observan con esta ecuación, con una espira circular en el centro, el campo magnético se ha logrado incrementar en un factor de pi. Aquí ya no existe el pi, ¿no? Aquí está dividiendo el pi. Entonces, la relación del módulo del campo magnético generado por un conductor de longitud infinita y una espira es
pi veces, ¿no? Una espira circular genera un campo magnético pi veces mayor a un conductor de longitud infinita, a la misma distancia del conductor, ¿no? Que sería en este caso R o A, ¿no? Esta ecuación yo puedo escribirlo, B es igual a mu sub 0 por I dividido entre 2pi por R, siendo R la distancia desde el conductor al punto en el cual quiero calcular el campo magnético, que sería esta distancia también. Entonces, ¿cuál es la conclusión? ¿Qué quiero decir? Entonces, con un conductor de longitud infinita determinamos un campo magnético dado por esta ecuación. Pero si hacemos un conductor circular, el campo magnético aumenta en pi veces más. Entonces dice, entonces la mejor forma para aumentar el campo magnético y no tener un conductor de longitud infinita, ¿se imaginan? El largo, es hacer una circunferencia. Pero ¿qué tal si le damos más vueltas, ¿no? Se podría dar n vueltas aquí, pero físicamente es irrealizable, ¿no? N vueltas, siempre vamos a necesitar, las bobinas se van a sobreponer, ¿no? Se va a formar una circunferencia así cada vez más grande, ¿no? Mejor colocar bobinas distribuidas, ¿no? Uno al lado del otro. Entonces, se determina la siguiente figura. Voy a borrar esto y voy a copiarme ahora este resultado. Voy a decir copiar y vamos a llegar a este punto. Acá, ¿no? Voy a duplicar, voy a pegar acá. Aquí estoy, perdón. Aquí voy a anotar mis resultados del anterior ejemplo. Para un conductor cilíndrico en el centro, el campo magnético estaba dado por esta ecuación. Pero para un solenoide está dado por esta ecuación, donde podemos observar que tenemos los mismos términos. Mu sub 0, n, mu sub 0 I, mu sub 0 I. En el denominador teníamos acá 2R, en el denominador vamos a tener la longitud del solenoide, ¿no? Dependiendo de la longitud, acá obtenemos un valor de campo magnético. Digamos que L es igual a R, más o menos, un conductor de las mismas dimensiones, de la misma longitud que R, entonces tendríamos el mismo factor, solo que acá tenemos este término multiplicado por N. Entonces, el factor del campo magnético, vamos a suponer que se amplifica o que aumenta, no se amplifica, aumenta en un factor de N. Entonces, si le doy 100 vueltas, el campo magnético aproximadamente va a ser N veces el campo magnético generado por una espira, ¿no? Entonces, por eso el solenoide es un elemento que me permite generar de forma óptima campo magnético en su interior, ¿no? Acá en el interior se genera el campo magnético. Posteriormente vamos a realizar esas gráficas. Entonces, la pregunta de su compañero era, ¿no? ¿Por qué construyo un solenoide? La respuesta es, ¿no? Para incrementar el módulo del campo magnético generado. Con un conductor se obtenía un valor, digamos, un Tesla, con una espira circular se va a obtener pi veces el valor, o sea, pi teslas, y para un solenoide n veces se va a aumentar el campo magnético generado. Por eso es importante el estudio de los solenoides. No sé si he aclarado. A continuación vamos a llegar a este resultado, ¿ya? A este resultado que he anotado acá. Para poder responder a su compañero he realizado esa aclaración. ¿Cómo vamos? ¿Alguna consulta más? Inge, disculpe una consulta. En este caso se está utilizando el diferencial de I y el diferencial de L ya no se lo utilizaría como en el anterior ejercicio. Ya, bueno, no es que en el anterior ejercicio hemos utilizado la ley de Biot y Sabat para calcular el campo magnético, ¿no? Pero para este ejemplo ya no vamos a utilizar la ley de Biot y Sabat, sino vamos a partir de esta ecuación que me permite calcular el campo magnético generado por una espira. En este caso mi espira queda representado aquí, ¿no? Está dado por este diferencial de X.
Entonces, mi ecuación de partida ya no es la ecuación de Biot-Savart, sino un cálculo anterior. Esa sería la respuesta. Está bien, Inge, gracias. ¿Alguna consulta más? Bueno, debido al tiempo, vamos a terminar acá la clase de hoy. Faltan 2 minutos para las 3 de la tarde. Esta integral vamos a terminar de evaluarlo el día lunes. Y vamos a responder a los incisos A, B y C, que es importante para nuestro estudio. Todos los que están en carreras del área tecnológica, electrónica, eléctrica, mecánica, mecatrónica, deberían de comprender el funcionamiento de un solenoide a cabalidad, deberían saber bien cómo funciona un solenoide, porque es un elemento de circuito. No crean que los civiles, los, los petroleros no van a utilizar un solenoide, ¿no? Un solenoide también es el elemento para generar ondas electromagnéticas, se utiliza como elemento base para generar osciladores. Y las ondas electromagnéticas, por ejemplo, nos permiten construir dispositivos de medida de distancia, ¿no? Ahora, en la actualidad, tienen una especie de linternita los ingenieros civiles y se paran en una posición y apuntan, ¿no? A la pared, digamos, y esos rayos de onda electromagnética viajan y miden, ¿no? La distancia. O sea, todos los equipos van a utilizar campo eléctrico y campo magnético y una combinación de esos campos para determinar los instrumentos de medida. Para los petroleros, por ejemplo, la retrospección de los campos petroleros se realiza vía satélite, ¿no? Y el satélite envía ondas electromagnéticas, o sea, es una combinación de campo magnético y campo eléctrico que envía y ve cuánto penetra en la superficie de la Tierra. Dependiendo de qué tipo de tierra es, si tiene de ciertas características, esa línea de campo magnético va a penetrar, ¿no? cierta longitud en la Tierra. Y así se va a determinar si es un campo donde posiblemente haya reservas de petróleo, de gas, ¿no? Entonces todo es campo eléctrico y campo magnético. La tecnología actual, jóvenes, una antena de telefonía móvil transmite ondas electromagnéticas desde la radio base a sus teléfonos móviles, ¿no? Y eso es campo eléctrico y campo magnético. Su celular o su computadora en este momento está conectado a una red Wi-Fi. La red, el hub, el módem de Wi-Fi, emite ondas electromagnéticas. Y saber, por ejemplo, que una antena en una posición determinada emite ondas electromagnéticas con cierta intensidad y en otra con menos intensidad es importante para nosotros, ¿no? Entonces, todas las comunicaciones en este momento es inalámbrico, ¿no? Es móvil, es ondas electromagnéticas, campo eléctrico y campo magnético. Entonces, tienen que saber como ingenieros, sea el área que estén estudiando, la generación de campo magnético y campo eléctrico. Para nosotros el objeto de estudio desde el capítulo 7 en la materia son ondas electromagnéticas. Ahí vamos a ver cómo se genera una onda electromagnética, qué características tiene, si transporta energía, transporta potencia, solo una breve introducción, ¿no? Entonces yo les animo a estudiar. Estamos en la era tecnológica de campo eléctrico y el campo magnético, o sea, su aplicación máxima en este momento se da de esos campos, ¿no? Entonces, vamos a concluir la clase de hoy acá, estamos quedando este ejemplo en este punto, vamos a continuar el día lunes. Si quieren, pueden terminar de integrar esta ecuación, ¿no? Con un cambio de variable, utilizando un triángulo rectángulo de dimensiones X, R, y aquí el ángulo θ, con ese cambio de variable, a ver, resuelvan esa ecuación en esos límites y ya tendríamos la solución para el inciso A. Eso vamos a realizar el día lunes. Bueno, gracias por la atención prestada. Vamos a concluir la clase acá. Hasta luego, Inge, gracias.
Hasta Hasta luego, luego. Inge. Nos vemos el día lunes. Hasta luego, Inge. Hasta luego. Hasta luego, Inge. Hasta luego, señorita Clara. Nos vemos, Hugo. Brian, Franklin, Carlos, nos vemos el día lunes. Hasta luego. Los apuntes hasta este punto va a estar disponible en el transcurso de la tarde, ¿ya? Ingeniero, una preguntita. ¿Sí? He escuchado de parte de otro ingeniero que no vamos a tener auxiliar hasta abril. Sí, porque según lo que tengo entendido también, es que recién están recibiendo la documentación de los postulantes, entonces seguramente este proceso va a durar unas 3 semanas, ¿no? Entonces, sí, posiblemente hasta abril no se tenga auxiliares. Eso es verdad, ¿no? Pero es un tema administrativo que sale fuera de control, ¿no? De nosotros. Pero en el paralelo vamos a tratar de plantear el mayor número de ejemplos, ¿ya? Para tratar de ayudarles en esa parte de eh, ayudantía. ¿Estamos de acuerdo? Está bien, Inge. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.